Muchos pacientes llegan aquí, a este mismo pasillo, con daño renal, y lo más preocupante es que nunca sintieron dolor. Fijaos, ahora mismo, mientras escuchamos esto, hay un daño silencioso que está ocurriendo dentro de millones de cuerpos. Un daño que lo causa algo que la mayoría consume a diario, casi sin darse cuenta. Hoy vamos a destapar cómo el azúcar ataca a nuestros riñones, un proceso que ni se ve ni se siente hasta que ya es demasiado tarde. Imaginemos la escena por un momento. Alguien entra en la consulta del médico y le confirman que sus riñones están fallando. La respuesta casi siempre es de incredulidad, porque, como dice la cita, nunca sintieron dolor. Y es que ahí está la clave de todo, el verdadero peligro de esta historia. El daño renal es un enemigo que no avisa. Entonces, ¿cuál es ese culpable invisible? No es ninguna toxina rara ni un virus desconocido. La causa está ahí, a plena vista, metida de lleno en nuestra rutina diaria, desde el desayuno hasta la última copa del día. Y la respuesta, ese culpable, no hay que ir a buscarlo a una farmacia, está en un sitio mucho más familiar, la cocina. De hecho, para muchísima gente está presente ya en la primera comida que hacemos al levantarnos. Pensemos en un desayuno típico, de esos que a menudo se consideran sanos. Un bol de cereales, un zumo de naranja, una tostada con pan de molde. Bueno, pues en todos ellos, ahí se esconde nuestro culpable, y a menudo en cantidades que nos sorprenderían. Y la cosa no acaba ahí, ¿qué va? Sigue con el cafecito de media mañana, el té de la tarde. Una cucharada por aquí, otra por allá. ¿Cuántas suman al final del día? ¿De la semana? ¿Del año? Pues cada una de ellas cuentan esta historia. Y sí, como ya os podíais imaginar, el culpable es el azúcar. Pero ojo, no hablamos del terrón ocasional en una celebración. Hablamos de ese consumo constante, oculto y que hemos normalizado por completo. Este es el ingrediente que, día tras día, va poniendo en marcha ese proceso de daño lento y silencioso en nuestros riñones. Vale, pero ¿cómo lo hace exactamente? ¿Cómo es posible que algo que parece tan inofensivo pueda causar tanto daño? Pues venga, vamos a meternos de lleno a desglosar el mecanismo de ataque del azúcar, paso por paso. El primer efecto tiene un nombre un poco técnico: hiperfiltración glomerular. A ver, para que nos entendamos, imaginemos que los riñones son un filtro de agua de última tecnología. Pues bien, el exceso de azúcar en la sangre es como si le estuviéramos echando barro a ese filtro sin parar. ¿Qué pasa? Que para mantener el agua limpia, el filtro tiene que trabajar al doble, al triple, a toda máquina. Y claro, ese sobreesfuerzo crónico, día sí y día también, acaba por romperlo, literalmente. Y aquí llegamos a la gran confusión. Esa frase de «Doctor, pero si yo no tengo diabetes». Este es quizá el error de concepto más peligroso de todos. Porque no hace falta tener un diagnóstico formal de diabetes para sufrir este daño. Cada vez que se consume una bebida azucarada, un ultraprocesado o un postre, se provoca un pico de glucosa. Si eso se repite varias veces al día, todos los días, la maquinaria de desgaste del riñón ya está en marcha. El daño sigue una cadena de 3 eslabones muy claros. Primero, el pico de glucosa. Segundo, la respuesta masiva de insulina que lanza el cuerpo para intentar controlarlo. Y tercero, el resultado final, una inflamación crónica de bajo grado. Hay que pensar en esto como si tuviéramos un fueguecito lento y constante dentro del cuerpo. No quema con dolor, pero con el tiempo lo va oxidando y deteriorando todo, especialmente los filtros tan delicados del riñón. Por si fuera poco, además de la inflamación, el exceso de azúcar crea unas sustancias llamadas productos de glicación avanzada, o AGS. No hace falta quedarse con el nombre, pero sí es crucial entender lo que hacen. Estos AGs literalmente nos caramelizan por dentro. Se pegan a las proteínas de los vasos sanguíneos, sobre todo a los más finitos como los de los riñones, y los vuelven rígidos y quebradizos, como un caramelo viejo. Y claro, un vaso sanguíneo que no es flexible es un vaso que no funciona bien, y el filtrado de la sangre empieza a fallar. Y ahora, un dato que desmonta un mito que hemos oído 1000 veces. Siempre se le echa la culpa a la sal de la hipertensión, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el azúcar es su cómplice número 1. Un consumo alto de azúcar obliga a los riñones a retener sodio. Más sodio significa más agua en la sangre, lo que aumenta la presión en todo el sistema. Es como meter demasiada agua en una manguera. La presión sube y daña las paredes, y en este caso las paredes son nuestros delicados vasos renales. Claro, si no hay dolor, ¿estamos completamente a ciegas ante este problema? Pues no del todo. El cuerpo sí envía señales de aviso. El problema es que son tan sutiles que a menudo las descartamos pensando «será el estrés» o «me estoy haciendo mayor». Así que, atención, porque estas son las pistas. ¿Se ha notado algo de espuma en la orina? ¿O eso de despertarse varias veces por la noche para ir al baño? ¿Un cansancio profundo que no mejora ni durmiendo 8 horas? ¿O ver cómo se marcan los calcetines en los tobillos al final del día? Son señales que fácilmente se ignoran como cosas de la edad, pero podrían ser la primera llamada de auxilio de los riñones.
Si estas señales aparecen, podría ser la manifestación de algo llamado microalbuminuria. En un lenguaje más sencillo, significa que el filtro del riñón ya tiene pequeños agujeros y está dejando escapar proteínas que debería retener. Esto no es un motivo de pánico, para nada, pero sí es la luz ámbar del semáforo. Es la oportunidad de oro para frenar y dar marcha atrás antes de que la luz se ponga en rojo. Y todo esto nos lleva a la idea central, al concepto clave que tenemos que entender sobre el azúcar y nuestros riñones. Aquí está la clave de todo. El problema del azúcar no es el trozo de tarta en un cumpleaños. El verdadero enemigo es el goteo lento y constante. Cada refresco, cada café endulzado, cada postre diario. Durante años, este goteo va erosionando la función renal silenciosamente, y cuando los síntomas por fin gritan es porque el daño a menudo ya es grave. Pero ojo, que hay esperanza. El cuerpo tiene una capacidad para repararse que es alucinante. Y eso nos deja con una pregunta final, una muy poderosa. Si este es el daño que causa el azúcar, ¿qué milagros de recuperación se ponen en marcha en el organismo el día que se decide cortar ese goteo constante? La respuesta a esa pregunta es la clave de todo. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué ocurre de verdad en nuestro cuerpo si cortamos el azúcar de raíz? Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje de 30 días para ver cómo reaccionan los riñones. Y os adelanto que los cambios son como mínimo sorprendentes. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Se habla muchísimo del problema del azúcar, pero ¿y de la solución? ¿Qué pasa si lo quitamos? ¿Qué beneficios reales, tangibles, se notan? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Y lo mejor de todo es que los cambios positivos empiezan a notarse muy rápido. En solo 30 días los riñones pueden pasar de estar, digamos, sobrecargados, a funcionar de una manera mucho más aliviada, más eficiente. Vamos a ver este proceso semana a semana. Empezamos. Semana 1, el modo adaptación. A ver, seamos sinceros, los primeros días pueden ser los más complicados. El cuerpo está muy acostumbrado a tener esa fuente de energía rápida y fácil, el azúcar, y de repente se la quitamos. Tiene que reaprender a funcionar, es un reajuste y es totalmente necesario. A nivel interno, fijaos lo que pasa, que es crucial. El azúcar constante mantiene los niveles de insulina por las nubes, y esta hormona, entre otras cosas, obliga a los riñones a trabajar a marchas forzadas, como un motor que nunca se apaga. Al quitar el azúcar, la insulina baja, y los riñones por fin pueden respirar. Es como si ese motor que llevaba años sobrerevolucionado, por fin descansa. Y claro, durante esta adaptación es normal tener antojos, sentir un poco de fatiga o incluso más sed. Pero ojo, que esto no es malo, para nada. Es la prueba de que el cuerpo está cambiando de combustible, dejando atrás esos picos de glucosa. Un consejo clave aquí, beber más agua ayuda muchísimo a los riñones en este proceso de limpieza. Y justo cuando parece que la adaptación se hace más dura, algo hace clic. Como decía un paciente, pensé que me iba a sentir peor, pero después de unos días, algo cambió. Pues bien, ese algo es el comienzo de la segunda fase. Entramos en las semanas 2 y 3. Y aquí es donde empieza lo bueno. Es el momento en que el cuerpo, ya más estabilizado, empieza a mostrar los beneficios de una forma mucho más evidente. Los cambios se empiezan a ver y a sentir. La orina se aclara, se retienen menos líquidos y, por tanto, se reduce esa sensación de hinchazón. Y algo muy importante, la calidad del sueño suele mejorar. Todo esto pasa porque los riñones, ya sin la presión del azúcar, recuperan su capacidad para gestionar el agua y el sodio del cuerpo como deben. Un ejemplo muy claro de esto es la hinchazón. Hay personas que notan como los tobillos, que se les hinchaban por la tarde, después de un par de semanas sin azúcar, dejan de hincharse o lo hacen mucho menos. Es una señal visual de que los riñones están volviendo a su estado normal. Pero los beneficios no se quedan solo en lo que se ve. Ahora vamos a ir un poco más allá, a lo profundo del metabolismo, para entender cómo afecta quitar el azúcar a algo muy concreto, el ácido úrico. A ver, esto funciona como una especie de efecto dominó. La fructosa, que es un tipo de azúcar muy presente en procesados y bebidas, fuerza al cuerpo a producir más ácido úrico como desecho. ¿Y qué pasa con ese exceso de ácido úrico? Pues que puede cristalizar y formar las famosas y dolorosas piedras en el riñón. Si cortamos el azúcar, cortamos la cadena de raíz. Y esto nos lleva a un error súper común. Mucha gente piensa, bueno, bebo mucha agua y listo. Y sí, el agua ayuda a diluir, claro que sí, pero no soluciona el problema de fondo si se sigue produciendo demasiado ácido úrico. La estrategia que de verdad funciona es doble: reducir el azúcar y además mantener una buena hidratación. Y el efecto dominó continúa. Esto no va solo de riñones, es que el metabolismo entero se resetea. El hígado se descongestiona, la sensibilidad a la insulina mejora y todo esto reduce la inflamación general del cuerpo. Es un reinicio sistémico, donde todos los órganos empiezan a funcionar de forma más coordinada.
Ahora bien, para que todo esto funcione hay que intentar no caer en ciertas trampas, porque mucha gente cree que ha dejado el azúcar, cuando en realidad solo ha quitado la parte más obvia. El principal error es pensar solo en el azucarero. El verdadero enemigo suele estar escondido en el pan blanco, en los zumos industriales, incluso en productos que nos venden como light o saludables. Nombres como dextrosa, maltodextrina o jarabe de maíz, no nos engañemos, son azúcar con otro disfraz. Por eso, la herramienta más potente que tenemos es la más simple: leer las etiquetas. No se trata de volverse loco, sino de empezar a ser consciente de lo que comemos. Es el primer paso para de verdad tomar el control. Y así llegamos a la conclusión, que se podría resumir en una idea fundamental. La clave de todo esto es la constancia, no la perfección. Como hemos visto, en solo 30 días se logran cambios muy reales. Los riñones por fin descansan, el metabolismo se equilibra, la inflamación general baja. Y todo sin necesidad de medidas extremas, solo con un cambio consciente. Es que el cuerpo no busca la perfección. Lo que de verdad premia es la constancia. Cada día que se elige una opción mejor, se está construyendo un camino hacia una salud más fuerte. Y ese es el verdadero mensaje. Lograr este cambio en 30 días es totalmente posible, ya lo hemos visto. Pero el verdadero reto, la pregunta del millón, es la siguiente. ¿Cómo se consigue que esta mejora no sea algo temporal, sino que se convierta en un estilo de vida para siempre?